¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente a su programa La Cosa Pública. Lo saluda su amigo Ricardo Castillo y estoy como en cada programa con mi compañero Jesús Lépez. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Un saludo al auditorio. Pues hoy tenemos la continuación de una interesante charla, Ricardo. Así es, hoy tenemos pues más bien tendríamos dos noticias, una buena y una muy mala. La buena pues sería que efectivamente, como dices Jesús, tenemos la segunda parte, la continuación de la entrevista con el gobernador del estado, Rogelio Ortega Martínez, y bueno, pues la muy mala es que esta es la última emisión de su programa La Cosa Pública. Con esto pues vamos a cerrar un ciclo y bueno, pues estaremos concluyendo más adelante. Mientras tanto, quédese con nosotros, el programa va a estar muy interesante como siempre. Esta entrevista con el gobernador, como usted la comenzó a ver en la emisión anterior, pues ha estado muy interesante. Quédese con nosotros, comenzamos. Hoy, en La Cosa Pública, tendremos la segunda parte de la entrevista con el gobernador del estado, Rogelio Ortega Martínez. Seguiremos hablando con él sobre su visión de los principales problemas de Guerrero e incluso sobre las versiones de presuntos actos de corrupción en su gobierno. Esto y más abordaremos en su programa La Cosa Pública. Así es, pues el día de hoy continuamos con esta interesante entrevista con el gobernador Rogelio Ortega Martínez y bueno, pues estábamos platicando en el programa anterior acerca pues de las condiciones en las cuales llegó a ser gobernador sustituto en Guerrero, pues la crisis política y social que tuvo que enfrentar, la crisis económica por la que atravesó fundamentalmente pues financiera en el caso del gobierno del estado, pero bueno, pues ahora hay varios temas pendientes con él y yo quisiera, gobernador, gracias por seguir aquí con nosotros, preguntarle después de este ejercicio de gobierno, después de estos meses en que estuvo como gobernador, ¿cuál califica o cuál considera que es el principal problema o que fue el principal problema o que ha sido el principal problema de Guerrero? La pobreza. La pobreza. La pobreza que está asociada a problemas estructurales de gran calado en el estado de Guerrero. De manera que entonces una economía de subdesarrollo, una economía sustentada en el Triángulo del Sol, en el turismo, y el segundo rubro que sostiene a la gente de Guerrero es un drama también. Es las remesas que nuestros paisanos que salen del estado de Guerrero para ir a buscar mejores oportunidades en otros lugares, fuera de Guerrero en el país, en los Estados Unidos o en otros lugares, y es el segundo rubro del ingreso en Guerrero. Somos 6 millones de guerrerenses, pero en Guerrero solamente vivimos la mitad, 3 millones. El resto se fue en busca de mejores oportunidades y de allá envían dinero para que de esos 3 millones una gran franja pueda mejorar su situación económica de todos los días. De esa magnitud es este drama. De manera que entonces de ahí, ¿qué se va a desencadenar? En la pobreza, infraestructura deficiente de educación y de salud, carretera, incomunicación. La pobreza que se asocia al rezago cultural, de manera que entonces vamos a encontrarnos que las subculturas del machismo, del racismo, de la exclusión, de la homofobia, que va a generar violencia cotidiana. Y la otra, la mayor de las desgracias que tenemos ahora, la violencia producto de la delincuencia organizada en torno a el narcotráfico y luego asociados al secuestro, a la extorsión, al cobro de piso, a
el rapto de mujeres y la trata de personas, asociado a las llagas que ocasiona la pobreza y que te golpean en la cara todos los días. Los niños de la calle, los adultos mayores sin oportunidad de mejorar su situación económica y de salud, enfermedades curables que ocasionan la muerte de mujeres embarazadas, de recién nacidos, de niños que están en situación de absoluta desnutrición, con déficit alimenticio, proteico, vitamínico, y que no tienen entonces el mejor rendimiento en las escuelas y abandonan los estudios. Los niños que en situación de calle, adolescentes y jóvenes, son presa fácil para ser reclutados por la delincuencia organizada y convertirlos en vendedores de drogas, convertirlos en secuestradores, en cobradores de piso, en informantes, en halcones, y lo que es peor, en sicarios salvajes y desalmados. La barbarie que este fenómeno de la delincuencia organizada ha ocasionado en el estado de Guerrero y que lo vemos en las fotografías de todos los días. Gobernador, ¿qué es lo que ha faltado para sacar al estado de esta pobreza? Vemos sexenio tras sexenio inversiones multimillonarias en combate a la pobreza, particularmente en la montaña de Guerrero, y resulta que baja el índice allá, pero sube en las ciudades. ¿Qué ha faltado? Se podría resumir, además también en términos weberianos, de manera muy fácil con el tema de las famosas políticas públicas. Las políticas públicas que se diseñan desde abajo y a partir de la necesidad específica, con trajes a la medida. Si vamos a invertir en políticas públicas en la Sierra de Guerrero, tenemos que estar pensando en que antes de que llegara el narcotráfico y antes de que la situación de pobreza fuera extrema en la sierra, encontramos una etapa boyante de quienes llegaron a la sierra y se dedicaron al ganado caprino, se dedicaron a la siembra de cultivos propicios para ese clima y esa altura, como son la pera, el durazno, la guayaba, el aguacate, el higo, la apicultura, y una capacidad de trabajo y emprendedora de la gente de la sierra. Llega el momento en que se rompe esta forma local de economía y entra el narco, donde entonces les entrega la semilla de la amapola, los insumos, el fertilizante, y les paga la cosecha por adelantado. Y entonces construye una economía alternativa. El campesino se desarraiga de los cultivos tradicionales y cuando se da cuenta que el kilo de goma de opio vale más allá arriba que el kilo de oro, y entonces se convierte en una alternativa fácil para abandonar los cultivos tradicionales. Y ahora entonces lo que se estaría planteando, la acción gubernativa con estas políticas públicas, es cómo regresamos al modelo anterior, pero con un valor agregado. Es decir, regresa al aguacate, y el aguacate, que es un cultivo limpio, donde no te va a involucrar el problema de la violencia, que te va a hacer más rentable, es más rentable que la goma de opio. Y yo sé que tú te vas a enfrentar al problema de que ya tienes las toneladas del aguacate extraordinario que ya se produce en la sierra, y ahora cómo lo bajas al mercado. Nosotros entramos ahí entonces con las políticas públicas para que todo tu aguacate yo te lo compro y yo lo coloco en el mercado. Pero además, no nos quedemos ahí, hay que traer las maquiladoras para que ese aguacate vaya como valor agregado. Y entonces extraemos el aceite del aguacate. Calificamos el aguacate orgánico, el aguacate de mayor calidad, porque eso va a tener más precio si lo llevamos a Europa, si lo llevamos a Canadá o a los Estados Unidos.
si hacemos los procesos de condensación para que lo podamos nosotros llevar a Europa, a los Estados Unidos, envasado. Y de pronto va uno a un supermercado y dice, vamos a hacer guacamole, pero si los aguacates están bien caros. ¿Y dónde están? No, pues están envasadito aquí, es polvo, y no lo puedo creer. Se pica la cebollita, el chilito verde, el cilantro, y se le pone un poquito de agua, y se convierte en guacamole. Ya me dio hambre. Pues muy interesante lo que nos está platicando el gobernador Rogelio Ortega Martínez. Vamos a un corte, pero no le cambie, quédese con nosotros para que siga usted escuchando esta interesante conversación. Gobernador, me llama mucho la atención que en su diagnóstico no menciona el tema de la corrupción. Y bueno, después del tema de Iguala, de Ayotzinapa, se desató, digamos, toda una gran polémica y un cuestionamiento, porque finalmente pareciera que realmente el problema de fondo de Guerrero es la corrupción, como finalmente se manifestó en el tema de las autoridades municipales. Ahí, ¿cuál es su análisis? El tema de la corrupción es una realidad que se estudia y se vive, y se convierte de pronto en la reflexión teórica en una relación diádica, desde el que va por la calle, ¿no?, y atraviesa la calle donde no la debe de atravesar, no va hasta donde está la franja y está el semáforo, sino que se pasa corriendo. Y ahí ya estamos generando quizá una cultura de transgresión, pero nadie estamos educados para tener una cultura vial. Más grave cuando un automovilista se pasa el alto, dice, no hay ninguna patrulla, no hay nadie, me paso el alto y ¡brum!, de pronto la patrulla estaba escondida y sale. Dice, se pasó el alto. Dice, no lo vi. ¿Aquí en el semáforo o a mí? No, pues a usted. Pero nos podemos arreglar. Y se arreglan. Y entonces dice, usted me da, yo recibo, ¿no? Yo le ahorro a usted el trámite de que vaya a pagar allá, que recupere su licencia, porque se la voy a quitar y lo voy a multar, y aquí nosotros nos arreglamos. Desde esas formas tan simples o tan sencillas, que son corrupción, hasta otras absolutamente desproporcionadas, extraordinarias. ¿Qué tan grave encontró ese problema ahora que fue gobernador, que es gobernador? Hay una percepción ciudadana de que existe corrupción. El problema es que convivimos con ella. Ahí está, y lo más grave, que pareciera que es natural, excepto cuando se produce el escándalo. Y hay que distinguir entre el escándalo, para qué y por qué. Y si esto va a ayudar a resolver, a mitigar o a contener la corrupción. Porque si solamente es en este momento para que yo me oriente sobre determinada élite política o sobre determinado político, y entonces se está actuando hasta con dolo. El tema de quienes aprovechan el poder público para el enriquecimiento personal, familiar o cometer ilícitos de distinta índole, y todos están tipificados, desde cohecho, soborno, peculado, etc. La autoridad, y estoy pensando en el caso Iguala, que se colude con la delincuencia organizada y que ocasiona la tragedia que hemos vivido. Entonces, ¿es el único caso? Esa es la gran pregunta. Está bien que fue ubicado
José Luis Abarca y el drama que ocasionó, la tragedia que ocasionó y que ahora está procesado. La pregunta es, ¿apareció ahí, estaba ahí el problema? ¿Se había visualizado, venía desde atrás? ¿Se pudo haber parado? ¿Y cuántos Abarcas más? Él vinculado al PRD, sin venir de una larga data de militancia perredista, sino la oportunidad de alguien que emerge con una fortuna, se oferta como candidato y dicen, pues entonces con este ganamos. ¿Los hay en otros partidos? ¿Se está procediendo de la misma forma? ¿O solamente es un caso aislado, el caso Abarca, y no los hay, los otros Abarcas en otros partidos? Esa es la gran pregunta. Sin embargo, en este tramo que a mí me toca, no había tiempo para atacar otras grandes problemáticas. Como la corrupción. Como el problema de la corrupción, y luego el choque que te genera trastocar usos y costumbres. Yo en este tramo salgo muy distanciado de un sector de la clase política guerrerense, porque como no soy un político típico, tradicional, entonces hay cosas que yo no comparto, no van conmigo, con mis valores, con mis principios, con mi reflexión, con lo que yo considero que es la acción gubernativa positiva, pero ha sido la práctica de años, de lustros. Y entonces yo rompo con ese uso y con esa costumbre y me ocasiona entonces problemas con la clase política. A propósito, ¿no se considera entonces clase política? ¿Se sigue considerando comunidad política aún? No clase política tradicional. Desde el momento en que yo salgo de la academia y comienzo a realizar una acción gubernativa, me convierto no en político pasivo, como dice Weber en el político y el científico, sino político en activo. Entonces, soy un académico que entra a la política, no era político activo, ahora en la acción gubernativa, político activo las 24 horas, pero atípico y no tradicional. Y entonces comienzo a construir con mi acción de todos los días un referente de un político atípico, de un político no tradicional, para construir una política diferente. Y yo lo dije siempre en mis discursos, esta es la oportunidad para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y para que recuperen la confianza en la política como vocación de servicio. A ver, perdón, estaba diciendo o que quiso decir que recibió algún tipo de presión de políticos tradicionales de la clase política para continuar con privilegios, prebendas, actos de corrupción, algo así. Pero es que quizá no presión, porque también las formas y los estilos... Vamos, que ya era costumbre, pues, ¿no? Claro, entonces si hay un uso y una costumbre, entonces es desde las formas más suaves y diplomáticas te lo sugiere. Es decir, para que tengas gobernabilidad, tú necesitas que estos liderazgos te apoyen, te respalden, pero en usos y costumbres, para que te respalden, necesitas aceitar. Sobornos, privilegios. Necesitas, y te cuesta tanto. ¿No lo hizo el gobernador? No. Una última pregunta, porque ya nos vamos a acabar el tiempo, gobernador. Hablando del tema de la corrupción, incluso hasta usted se le ha querido vincular ahí con algunos asuntos de adquisiciones. Inmobiliarias, ¿no? El Hotel Villavera, que la casa de Luis Miguel. ¿Qué puede decir de eso, gobernador? No, pues que es una infamia. Pero... ¿No compró el Hotel Villavera? ¿Con qué? No, bueno, le pregunto. No, pero entonces dice, pues hazme la buena, ¿no? Y de pronto digo, bueno, ¿y por qué tendría que comprar el Villavera? Pudo haber sido cualquier otro. No, si tienes dinero... Hay otros más nuevecitos, ¿no? No, o más rentables, ¿no? Claro. Más rentables. Pues entonces me hubiera asociado con
don Juan José Hernández para comprar El Princess, ¿no? No, pues, esa es una infamia. Y otra, ¿no? De que me dieron 35 millones para dar notarías, no se entregó una sola. Porque además así lo decidí. Y por primera vez se convocó públicamente para quienes aspiran a ser notarios, con estos requisitos, para que se inscriban, para que presenten un examen oral y escrito grabado, porque además tienen derecho de réplica. Es decir, a ver, yo no creo que yo no lo reprobé, ¿eh? Yo creo que sí lo pasé. A ver, demuéstramelo, a que tienes derecho de réplica. Pero también tienen derecho a que si en la primera criba no entraron, dicen, yo no entré por tal y tal, me faltó tal y cual documento, ya lo tengo, quiero ir a otro. Perfecto, a otro. Y si quieres a otro, a otro. Que el secretario general de gobierno, el doctor David Cienfuegos, vendió el temario en 20,000 pesos. Pero, ¿quién te lo va a comprar si está en las redes? Si se subió al internet. Gobernador. ¿Son el tipo de presiones a las que se refiere? No, hay otras más Otras graves. de mayor calado, ¿no? Hay Mayor otras calado. más graves, sí. Y otras que dicen, pues yo te golpeo en mi medio todos los días porque yo necesito dinero. Gobernador, ya nos Y- vamos. Y si quieres que te deje de golpear, me pagas. Y entonces digo, no, pues golpéame. No me importa. Esa fue su política. Porque además, ¿yo de dónde? Además, exigencias millonarias. Sí, que es algo que Ricardo, tiene que Jesús. cambiar, ¿no? Digamos, las políticas No, por favor. Y de luego, comunicación. y luego de pronto hasta te animas a decir, bueno, ahora sí ya es el colmo. Y entonces voy a ir Y denunciar. Y voy a denunciar, pero además me voy a ir a juicio. Y de pronto me dice mi amigo académico también, que le tocó un tramo más tiempo que a mí, en Michoacán, mi tocayo Salvador Jara, dice, ni lo hagas, dice. Yo lo hice con 3 medios, dice, y gané. Y después, para que fuera un exhorto al medio, como los famosos llamados a misa, ¿no? Entonces dice, no, y te desgastas, están empoderados y no tiene sentido. Tú mejor tu trabajo y al final los resultados. Gobernador, lamentablemente se terminó el tiempo, nos vamos. Yo nada más, si no se lleva el Hotel Villavera, si no se lleva Los 35 millones de las notarías. recursos millonarios, ¿qué se lleva el gobernador de esta experiencia? La satisfacción de haber servido al Estado de Guerrero en ese tramo muy difícil, que yo decía, como el general Álvarez, acudir al llamado de la patria. Jamás la obsesión del poder, y mucho menos para servirse del poder. La oportunidad de servir. Cumplió, entregó buenas cuentas. Yo creo que ahí están los resultados. Me llevo la satisfacción de que muchos de los líderes que al inicio de este gobierno no creían en la palabra gubernamental, no creían en las instituciones, hoy me reúno con ellos, conversamos, tomamos acuerdos y creo que nos hemos ganado hasta en el corazón y en el alma, porque demostramos ellos sus convicciones, yo las mías, y construimos acuerdos positivos para la armonía y la paz en el estado de Guerrero. Conquisté amistad y respeto, y ellos conquistaron mi corazón y mi respeto. Distanciado de la clase política, enemigo de nadie, sin odios y sin rencores, para llegar a seguir sirviéndole a Guerrero desde mis capacidades. Como académico regreso a la universidad, de ahí vivo, y durante todo este tramo he cobrado lo mismo que gano como profesor universitario. Creo que era correcto hacerlo para no mal acostumbrarme, pero además también para dejar una huella de que en un estado tan pobre como es el estado de Guerrero, pues los salarios de los funcionarios deben de ser moderados. Y esa es la parte y la satisfacción que yo me llevo.
Insatisfacción, por supuesto, muchos temas que quedaron sin ser atendidos. En otras condiciones tenían que ser atendidos, creo que no en las condiciones en que a mí me tocó, que era darle cauce institucional a la conflictividad y construir armonía y paz, sacar la elección, ir a la renovación de los poderes públicos, y satisfecho para que ahora el 26 a las 12 de la noche culmine el mandato que yo asumí por parte del Congreso del Estado, y viene otra etapa para Guerrero que le habrá de tocar a Héctor Astudillo. Muchas gracias, gobernador. Mucha suerte. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por atendernos y mucho Jesús, éxito. me da mucho gusto. En su siguiente etapa. No, muchas felicidades por su profesionalismo, su programa que ya tiene sello. Muchas gracias. Y bueno, pues esta fue la entrevista en dos partes que tuvimos con el gobernador ya saliente del estado, Rogelio Ortega Martínez. Y bueno, pues como le decía al inicio del programa, Jesús, pues nos vamos. Este es el último programa de La Cosa Pública. Estamos muy contentos por haber cumplido con este ciclo, y bueno, pues vendrán más adelante nuevos proyectos. Mientras tanto, yo le quiero agradecer profundamente a todo el equipo de Radio y Televisión de Guerrero, que nos dio la oportunidad, nos abrió la oportunidad de estar aquí con usted, amable auditorio, y en especial, bueno, pues yo le voy a dar las gracias a la directora de Radio y Televisión de Guerrero, la directora general, a la maestra Iris García Cuevas, también, bueno, pues a todo el equipo que conforma la gran familia de RTG, al director de televisión, por supuesto, a Irving Ávila, al director de producción, Héctor Daniel Martínez Bonilla, al jefe de staff, Vicente Serrano Gasca, y bueno, pues a todos los compañeros y compañeras de aquí de RTG que nos hicieron el favor de colaborar y de participar de manera muy entusiasta con este programa. Muchísimas gracias a todos ellos, Ángeles Ponce y Nayeli Castañeda de Switcher, a Cristian Sánchez, Yair Guzmán y Sergio Villanueva, camarógrafos, y bueno, pues en audios, Antonio Baldwin y a Enrique Baldwin. Muchísimas gracias por su disposición, por colaborar con este programa, Jesús. Claro, y por la buena vibra que tuvieron aquí para con nosotros, que estuvimos pues haciendo uso del estudio de RTG. Y bueno, yo también quiero agradecer al staff de La Cosa Pública, a nuestro productor Adán Mendoza, a Joenny Vargas, a Fernanda Carranza, a Luis Enrique Jiménez y a Gerardo Trani, quienes, bueno, continúan con nosotros en otros proyectos. Un gran equipo, muchísimas gracias a ellos. Estamos muy agradecidos pues por esta oportunidad, y bueno, pues les decimos gracias, mil gracias por acompañarnos en estas emisiones de su programa La Cosa Pública. Más adelante nos veremos en nuevos proyectos. Gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes.